como tal, a partir de este momento se comienza a grabar. Decía que este oficio, que nace como tal en el siglo XVIII, es considerado por muchos escritores como el cuarto poder. Quienes sostienen esta tesis de que es un cuarto poder, aluden a que el periodismo es un sector que se vale de los medios de comunicación para ejercer influencia en los ámbitos sociales, económicos o políticos, y que existe casi siempre una estrecha relación entre este oficio y la práctica del poder, ¿no? Ahora, es innegable que en muchos casos la influencia del periodismo ha sido factor clave para la gestación y la determinación de grandes cambios sociales y políticos a nivel mundial, ¿no? La libertad de expresión es un hecho consagrado en las sociedades democráticas que se manifiesta y se sustenta en el ejercicio leal, profesional y comprometido del periodismo. El periodismo que es ejercido por un verdadero periodista profesional debe apuntar siempre a una formación de opinión objetiva y nunca debería ser utilizado para poner en duda la credibilidad pública, ¿no? Pero hoy día no es tarea fácil opinar sin que haya una réplica o una presión, muchas veces convertida en amenazas, ¿no?, provenientes de fuerzas poderosas que, en el afán de distorsionar mensajes, muchas veces tergiversan información y ponen en duda la confiabilidad del periodista o también del medio de comunicación. Pero es peor aún cuando el transmisor es evaluado por parte del público en general o prejuzgado por su aparente militancia político-partidaria, sin que realmente se tenga en cuenta el verdadero contenido y valor de la información que el periodista comunica, ¿verdad? Entonces, hecha esta introducción y adelantándome a lo que seguramente escucharemos de Leonardo, estas etiquetas que suelen ponérsele a determinados periodistas muchas veces son para descalificar a la persona más que al contenido mismo de la información, ¿verdad? Antes de presentar un resumen del currículum de Leonardo, quisiera leer textualmente un manifiesto que surgió de un reciente seminario sobre periodismo y medios de comunicación y que dice, perdónenme que me toque acercar a la pantalla: los periodistas saben que no están pasando por un buen momento. El poder los hostiga. Las élites les exigen parámetros éticos que ellas mismas no cumplen como fuentes. Los lectores no están dispuestos a pagar por su trabajo. Esta interrelación entre el periodismo y el sistema político determina condiciones para la comunicación social que evidencian brechas informativas y mediáticas que coexisten con las digitales. Realmente muy fuerte esta declaración, pero cierta. Bueno, paso a describir un poco el perfil, el currículum de Leonardo, por todos muy conocidos, ¿no? Él es periodista, comenzó a trabajar en el año 1983, publicando en el semanario Jaque, y hoy día, ustedes lo verán todas las mañanas, yo el otro día le decía que él, sin darse cuenta, entra todas las mañanas a mi casa a través de la pantalla y desayunamos juntos, porque es protagonista en el programa Desayunos Informales, ¿no? Pero también escribe como freelance para el diario El Observador, La Diaria y el Diario del Este. Trabajó en varios medios uruguayos, entre ellos los seminarios Aquí y Búsqueda, en las revistas Punto y Aparte, 3 y también para Radio El Espectador, entre otras. Fundó y dirigió entre el 2000 y 2006 el suplemento ¿Qué pasa?, del diario El País. Fue corresponsal de la agencia internacional Associated Press en Uruguay
entre los años 2013 y 2019. Publicó en medios internacionales como el Washington Post, el Clarín, La Nación, el Mercurio y las revistas Gato Pardo, Etiqueta Negra e Internacionales, entre otras. Como todos sabemos, también Leonardo es escritor y publicó 14 libros, siempre en el terreno de la no ficción, entre ellos famosos libros Milicos y Tupas, que fue ganador del premio Bartolomé Hidalgo, y el Libro de Oro en el año 2011. Liberaig, la verdadera historia del caso Plata Quemada. Gabazo, Sin Piedad, y el más reciente, Herencia Maldita. Ganó un premio Morosoli en periodismo en el año 2002 y ha sido incluido en antologías de periodismo narrativo latinoamericano publicadas en Chile, México, España, Inglaterra y Polonia. Leonardo tiene una, es más que anécdota porque se convirtió en un texto que dio varias veces la vuelta al mundo, porque en determinado momento renunció a dar clases universitarias de periodismo. Y de ahí surgió el texto Con mi música y la Falachi a otra parte. Esto refiere a que después de muchos años de dar clases en la universidad, se cansó por la falta de interés de los alumnos. Y él menciona, me cansé de pelear contra los celulares, contra el WhatsApp y el Facebook. Me ganaron, me rindo, tiro la toalla. Y esto era porque hablaba de que los alumnos, durante sus clases que a él le apasionaban, estos muchachos no se podían despegar en ningún momento a la vista de un teléfono que no cesaba de recibir selfies. Esto demuestra un poco la personalidad de Leonardo, todo realmente un periodista cabal y un amante de su profesión, el periodismo. Bueno, no quito más tiempo, le voy a pasar la palabra a Leonardo, sin antes mencionarle de que, como acostumbramos a hacer, luego de la exposición vamos a abrir un espacio para las preguntas, espacio que será moderado por nuestra compañera Graciela Calicó. Así que, querido Leo, la audiencia es toda tuya. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, Sí. muchas gracias por la presentación, ya que fue muy buena, por otra parte, muy completa. Ya me anoto para pedir esos papeles de ese seminario que me pareció, ya ese párrafo leído me pareció muy bueno, anticipa algunas de las cosas que yo voy a decir. Me interesaría leerlo todo. Bueno, por la dinámica que tiene el Zoom obliga a tener los micrófonos cerrados para que no se filtren todos los ruidos de 30 casas al mismo tiempo, pero si alguno en algún momento quiere preguntar algo antes del espacio final o comentar algo, no hay problema, de alguna manera me avisan y no pueden interrumpir si lo creen necesario. Voy a compartir una presentación que me va a ayudar a ir guiando lo que voy diciendo, a ver si lo puedo hacer bien, que tampoco tengo tanta experiencia en... alguien me tiene que habilitar, ¿no? A compartir. Sí, Pedro va a habilitar la pantalla. Ahí va. Pedro Lázaro. Ahí va. ¿La están viendo? Sí. Ahora no, esto no es mío. Ahí va. Bueno, yo le cambié un poco el nombre, pero va al mismo lado que el título que dijo que leyó Contines cuando fue el título tentativo que yo tiré en primera instancia. Leonardo, perdón, no estamos viendo tu pantalla, te estamos viendo a ¿Ah, ti. no? Pero otra vez, por favor. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí.
No, les decía que le cambié un poco el título, le puse Tormenta Perfecta, el periodismo y periodistas ante un escenario incierto. Yo veo hoy al periodismo como un barquito en el medio de un océano muy tormentoso y en medio de una tormenta perfecta. Tormenta perfecta porque reúne muchas cosas que se dan al mismo tiempo, de las cuales Condines anticipó algunas en ese párrafo tan interesante que leyó, en el cual apuntó a varias cosas, si no la memoria no me falla, a los problemas económicos derivados que la gente no quiere pagar por el periodismo, a políticos o a fuerzas que nos acusan siempre de ser operadores de algún sistema, de algún partido político, y también a unas exigencias éticas que no están mal, pero que nadie las cumple en el resto de la sociedad, y solo se nos acusa a nosotros de incumplirlas. En fin, son parte de algo que voy a ir recorriendo en esta presentación, y espero que quede claro por qué creo que estamos en esta circunstancia. Primero vamos a empezar como bien por atrás para explicar qué es el periodismo, qué trabajo hacemos los periodistas. A mí hay una frase que se la leí a un periodista español que se llama Juan Cruz, y es muy sencilla y sirve como para cuando te invitan de una escuela también a hablar de periodismo, la uso también porque es muy sencillita, que es: los periodistas somos gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Ese vendría a ser una manera muy esquemática, sencilla, es fácil de entender, de explicar nuestro trabajo. Si nosotros vivimos de contarle a la gente las cosas que ocurren en la sociedad, lo que le pasan a otras personas, digamos. Ese básicamente es nuestro trabajo. Por supuesto que eso implica una serie de pautas de trabajo, una metodología, una ética, una cantidad de cosas, unas técnicas también, que son más complejas que esto. Pero bueno, en un resumen, ese es nuestro trabajo. Es un trabajo que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es la importancia que tiene este trabajo? Bueno, la gente se informa y decide en base a la información que nosotros le damos. Ese viene a ser la relevancia del trabajo del periodista. Nosotros damos información a la gente sobre lo que ocurre y la gente a partir de ahí toma decisiones. Esas decisiones van desde lo más mundano, de lo más cotidiano, a prender el informativo de mañana para saber si va a llover o no y ver qué ropa me pongo, o bueno, si hay paro de transporte, o vaya la información un poco más acumulada, saber qué sistema de transporte es mejor para moverse por la ciudad, o qué tipo de vehículo debería usar, hasta cosas realmente complejas, ¿no? Es decir, me quedo en este país en vista de cómo viene la situación, la política, la economía, las perspectivas de empleo en la profesión que tengo, en qué sistema de salud me voy a atender, a quién voy a votar. Es decir, hay una cantidad de decisiones complejas en las cuales la gente termina decidiendo en base a información que le llega del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, ya sea desde un plano muy acotado y mundano a cosas mucho más complejas, la tarea del periodista tiene una importancia en una sociedad democrática, ¿no? Bueno, acá está, no sé si se ve todo. ¿Ustedes ven todo o ven también el cuadradito que yo tengo acá que me tapa una parte? No, yo veo todo Se perfectamente. ve todo. Ah, perfecto. Ahí dice: solo un pueblo bien informado es un pueblo libre. Es una obviedad, pero es así, digamos. La gente no puede decidir, no puede votar en forma libre si no tiene la información, si se le ocultaron partes importantes de la información para decidir, ¿no? Si un candidato tiene muy buenos discursos, pero la campaña la financió con dinero del narcotráfico y eso va a condicionar su gobierno a permitir la libre circulación de drogas o el pasaje por el puerto, bueno, hay una apariencia de libertad, pero no hay una libertad total, hay unas condiciones que están ocultas. Y bueno, no hay una verdadera democracia no hay un periodismo libre, y por eso la dictadura lo primero que hacen es prohibir la libertad de prensa, digamos, y no falla, digamos, donde no hay libertad de prensa, no hay una democracia, eso es así, digamos, ¿no?
El caso de la dictadura uruguaya fue paradigmático. Es decir, ya en los primeros decretos prohibió hablar de dictadura. Recordemos aquella etapa de marcha que capaz que algunos la recuerdan, que decían no es dictadura, porque no se podía decir que era dictadura. Ya es siempre la primera medida, cercenar la prensa para que la información no pueda circular. Este cartel, que está sacado de una manifestación de periodistas en España, dice esta frase, ¿no? Sin periodismo no hay democracia, pero dice otra, sin periodistas no hay periodismo, que es quizás un poco más adelante podemos retomar, pero hay como una pretensión a veces de los medios de comunicación que están hackeados, que están en crisis, de dar la apariencia de que hacen periodismo, pero no hay periodistas detrás. De repente hay una celebrity que conduce un programa que tiene la apariencia de periodismo, pero no hay periodistas, es decir, o hay, se usan formatos del periodismo como la entrevista, pero el que entrevista no conoce todo eso que decíamos antes, una metodología, una ética, un conocer la función que tiene el periodismo, la desconoce por completo porque se dedica, su vida profesional es o divertir, o cocinar, o jugar al fútbol. Entonces, sin periodismo no hay democracia, pero sin periodistas no hay periodismo. Esto parece algo reivindicativo, gremial o corporativo. Entiendo que se pueda entender así, pero honestamente lo pienso que es así, digamos. Esto también, muchas veces he insistido con esto. Una vez en el suplemento que pasa, hablando de este tema, habían sido las elecciones de Estados Unidos, que no sé si recuerdan, hubo una elección en la cual Al Gore y George Bush terminaron prácticamente empatados. Al Gore el candidato demócrata y Bush el republicano. Y la clave estaba en el estado de la Florida. El que ganaba, ganaba. Es decir, estaban prácticamente empatados en votos electorales, el que ganaba. Estamos hablando del 2000 y poco, no me acuerdo exactamente el año que fue esa elección. Y esa noche se generó un escrutinio muy complicado en la Florida y dudas respecto a quién ganaba. Y la cadena CNN había dado ganador a Bush, pero empezaron a haber versiones contradictorias, y la cadena, que era la cadena una de las que todo el mundo miraba esa noche, porque llega a todo el mundo, porque tiene mucho prestigio, no tenía un solo periodista en la Florida, no tenía nadie. Simplemente se limitaba a ir pasando los datos que subía a la web, lo que sería la corte electoral de ese estado. No tenía a nadie que pudiera averiguar qué había pasado. Lo que había pasado es que en parte del estado se votaba con unas máquinas perforadoras que uno ponía la tarjeta y luego en una máquina bastante antigua, para el momento ese, apretabas el candidato que querías y eso perforaba un agujerito al lado del nombre del candidato. Y las máquinas habían sido alteradas o no funcionaban bien, y qué casualidad, cuando alguien votaba a Gore, la máquina no llegaba a agujerear. Es decir, marcaba el papel, quedaba casi agujereado, pero no lo agujereaba. Entonces no se estaban contando cientos o miles de votos a Al Gore. Y la cadena no tenía un solo periodista que pudiera dar cuenta de eso. Toda la información vino muchos días después. La elección finalmente se decidió en la Suprema Corte de Estados Unidos por votación dividida. Los jueces republicanos votaron a favor de que había ganado George Bush, los jueces demócratas votaron a favor de que había ganado Gore, pero había una mayoría de un juez republicano en la Suprema Corte, ganó Bush la elección. También daría para hablar mucho de ese tema. Sigo adelante. Entonces la gente decide, vuelvo un poco para atrás, la gente decide en función de lo que nosotros informamos, ¿no? Sin nuestro trabajo no funciona la democracia. Ahora, eso nos da una enorme poder de alguna manera. Hay un monopolio, digamos, de la prensa. Hay que usar el verbo pasado, ahora vamos a ver por qué, un monopolio en el sentido que todo mensaje dependía de la prensa para llegar a la gente. ¿Sí? Si un político, un gobernante, pero también un director de cine, un escritor, un deportista, quería pasarle un mensaje a la gente, necesitaba los medios de comunicación, y los intermediarios éramos los periodistas, no había otra manera. Ahí el señor que salta encontró la vía para salir en la radio, o en la tele, o en el diario. El otro no encontró el camino, y su mensaje no llega, no había manera, no había ninguna manera
Sí, por supuesto, podías poner un cajón de verduras en la plaza de la ciudad o en la Rambla, pero era muy acotado, muy trabajoso, de un alcance muy limitado. Podías imprimir carteles también en una, no sé, una imprenta o subirte a los ómnibus, pero realmente estamos hablando de cosas casi desesperadas para lograr llegar con un mensaje a la sociedad. Los mensajes realmente circulaban a través de la prensa. La prensa tenía un monopolio de la comunicación y de permitirle a los actores políticos, económicos, sociales, a los sindicalistas, a los empresarios, poder pasar su mensaje. Cada medio hacía un recorte de la realidad, porque no toda la realidad. Si vos sacás una revista, un diario, tenés un programa de radio, como Desayunos, tenés 2 horas para contar algo, no entra todo, vos tenés que elegir. Acá esto es de hace unos años, son 2 recortes de una etapa de La República y uno del Observador. El mismo día, la República decía: Mujica es doctor honoris causa en Rosario. Lo habían decretado en Rosario, Argentina, doctor honoris causa. Y El Observador, pero me fui para... ¿Qué hice? Un segundo. ¿Ya estamos viendo? Sí, perfecto. Está. En el mismo día, El Observador elegía destacar que la escuela rural que dirigía Mujica era un desastre, y la República que, bueno, que a Mujica mismo lo habían decretado doctor honoris causa. Cada uno hacía el recorte de la realidad que quería. Y eso nos daba a los periodistas un enorme poder, porque por un lado teníamos el monopolio de qué mensaje le llegaba a la gente, y por otro lado elegíamos el recorte que hacíamos. Nos daba un poder enorme. Por supuesto, se puede hacer bien, se puede hacer mal. Por supuesto, hay una teoría que dice, bueno, si vos lo haces mal, la gente a la larga te da la espalda, no te va a comprar no te va a ver, no te va a comprar, no te va a... las agencias de publicidad no van a poner publicidad, pero bueno, a veces el mercado no es tan perfecto en sus decisiones, ¿no? Eso un poco existe, pero a veces uno puede hacer las cosas mal y seguir adelante, en fin. A lo que voy es, teníamos un enorme poder, un privilegio, una responsabilidad, que la gente decida en base al trabajo de uno implica una gran responsabilidad, más cuando uno tiene que hacer un recorte obligatoriamente. Una responsabilidad a la que el periodismo muchas veces traicionó. Eso hay que decirlo, digamos. No siempre hemos estado a la altura de las circunstancias. Ha habido muchos problemas en el periodismo, y cuando lleguemos a la tormenta perfecta, también hay que ser autocrítico. Hay parte de la tormenta perfecta que la hemos generado o ayudado a generar con cosas que hemos hecho mal los periodistas. Yo me pongo adentro, yo trato siempre de hacerlas bien, soy muy exigente conmigo mismo, pero bueno, hablo en general, y yo también, por supuesto, habré metido la pata 1000 veces, pero el periodismo en general, en algunos lugares más que en otros, ha traicionado esa responsabilidad tan grande que tenía, que la sigue teniendo, pero vamos a ver la diferencia de cómo la tenía en aquel momento a cómo la tiene hoy. ¿Me van siguiendo? ¿Quieren interrumpir, decir algo? No sé. ¿Sigo? Sí, sigue. Acá hay como un paneo de algunas de las cosas que a veces hemos hecho mal. Sí. Por ejemplo, bueno, algunas me parecen más importantes que otras. Acá, ¿se ve el cursor? ¿Se ve si yo lo muevo? Lo Sí. tengo acá en influencia partidaria, por ejemplo. Bueno, pensemos en Uruguay, todos los medios tienen una influencia de los partidos en general, casi todos. El origen de la prensa, por lo menos en Uruguay, está vinculado a los partidos. El diario más viejo que circula hoy, que es el País, vinculado al Partido Nacional. Por supuesto que estuvo el gran diario Colorado, que era El Día. Los diarios que hay, La República y La Diaria, están muy cercanos al Frente Amplio.
el único diario que no tiene un partido, que no nació de los partidos, es El Observador, que ya no es diario, que es un portal ahora, lo cual no quiere decir que no tenga otros intereses, pero bueno, no es de un partido. Pero bueno, muchas veces lo del partido influyó demasiado en el contenido, ¿no? Es decir, es una crítica que se nos hace mucho a los medios, que bueno, que estamos muy teñidos de interés partidario, ¿no? Eso, cuando uno lo mira en el largo plazo, ha ido bajando. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, trabajaba en El País en el año 99, se venían las elecciones de ese año, y se me ocurrió, el candidato, uno de los principales era Jorge Valle, se me ocurrió tratar de ver qué era como la séptima elección que se presentaba a Valle, se había presentado a muchas elecciones, tratar de ver cuáles habían sido sus eslóganes en cada elección. En esa elección me acuerdo que era, a ver si no, canta la justa, creo que era el eslogan, si no me equivoco era canta la justa. La gente quería quiere ver, que le canten la justa. exacto, ese. Y quería ver cómo había sido la evolución de sus eslóganes. No era una cosa muy importante, pero se me había ocurrido hacerlo. Entonces fui a la colección del País, del diario El País, que la tenía ahí a mano, porque trabajaba en El País, de la primera elección a la cual se había presentado, que eran el 60 y poco. Y fui a la colección, a la fecha de las elecciones, entré a repasar las hojas de las elecciones, y me llevé una sorpresa, porque no lo esperaba tan así, que el diario El País en esa elección solo publicó información del candidato blanco al que apoyaba. De los otros candidatos blancos, porque había ley de lemas, publicaba mínimas cosas, prácticamente nada. De los candidatos colorados, nada, no se los nombraba, no existían. Y de los candidatos de izquierda, que eran marginales en aquel momento, nada tampoco. Es decir, solo informaba del candidato que apoyaba el diario. Si alguien compraba El País, no iba a tener la más mínima información sobre la campaña electoral, salvo del candidato que apoyaba el diario. Hoy, a pesar de que uno puede decir, bueno, la información que publica El País en una campaña electoral no es exactamente el recorte que yo haría, no tiene la objetividad que yo querría, no tiene la pluralidad que yo, es infinitamente más plural que eso. Digamos. Es decir, el profesionalismo que ha ganado desde aquel momento hasta hoy es enorme, digamos, está mucho más cerca de lo que sería el ideal, de lo que estuvo en aquel momento, que era una especie de boletín partidario. Es decir, creo que ha mejorado, pero bueno, seguimos teniendo quizás una excesiva influencia partidaria en muchos medios, ¿no? Influencia empresarial también. Los medios se financian de dos maneras. Una por el dinero que viene del público directamente, que es en el caso de los diarios, en el caso de los canales de... Bueno, del dinero que viene del público directamente son los diarios, las revistas, y sí, los canales de cable que hacen periodismo. La radio no recibe dinero de la gente directamente, los canales de televisión abierta tampoco, los portales, los que tienen tarifa, no Montevideo Portal, por ejemplo. Ahora ya vamos a hablar del tema de la gratuidad y del precio, ¿no? Y bueno, entonces todos los que no reciben dinero del público directamente, la única vía que tienen en general para sobrevivir es la publicidad, salvo que una institución ponga dinero, que puede ser un partido, un gobierno, una empresa. Pero bueno, ahí empieza a influir las empresas, digamos, a través de la publicidad o a través de que ponen dinero directamente. Y a veces las empresas han tenido una influencia muy grande. Yo recuerdo, cuando yo trabajaba en El Que Pasa, publiqué un informe sobre tabaquismo en el Uruguay que me valió que me dieran un premio, pero me dieron un premio porque nadie publicaba nada de tabaquismo, porque era una cosa que era tan fuerte el lobby del tabaco a través de la publicidad, que era una de las cosas que ponía dinero en forma de publicidad, que bueno, no se informaba, la cantidad de gente que moría era mucha más de la que moría por el COVID hoy, era una cosa, por cáncer del pulmón, hoy sigue siendo muy alto, en aquel momento era tremendo, no se informaba nada, digamos, no se hablaba del tema, porque había una influencia muy grande. Y después, bueno, hay otros problemas que hemos tenido, pecados, dependencia de la pauta oficial, es decir, mucha dependencia del Estado, el Estado influye a través de la publicidad oficial y a veces influye decisivamente. Esto es especialmente grave en el interior. Hay muchos medios del interior donde el único avisador fuerte es la intendencia.
y entonces influye decisivamente. Es decir, es muy difícil para un medio del interior sobrevivir sin el dinero de la intendencia. Entonces, bueno, si la intendencia influye de una manera, en Montevideo también la pauta oficial influye, pero a veces en el interior influye mucho. Acá hay otro ítem que es investigación insuficiente o ausente, es decir, hemos dado contenidos que no tienen la suficiente investigación, la suficiente calidad, la suficiente profundidad. Hemos confundido, esto me importa mucho, el interés público con el interés del público. El interés del público es lo que a la gente le interesa. A la gente de repente le interesa que una vedette fue vista de noche saliendo con un político de un hotel, o que un jugador de fútbol se peleó con la novia y hicieron un escándalo en un restaurante. Todo eso le puede interesar a la gente, de hecho le interesa mucho, pero no es de interés público para la sociedad, no va a mejorar nada en Uruguay la pelea entre la vedette y su marido, entre el futbolista y su novia. Es decir, de interés público son las cuentas del Estado, son la educación, cómo funciona, si los profesores van al liceo o no van, si hubo clases en todos los liceos, si el transporte, si los autos que se venden no tienen problemas de seguridad. En fin, hay infinita cantidad de cosas que de repente son mucho menos excitantes que otras cosas que le interesan al público. Y el periodismo muchas veces, para vender, para hacer dinero, esto tiene que ser un balance. Yo no puedo publicar todo un medio de solo cosas de interés público y descuidando todo lo que a la gente le interesa por una cuestión de curiosidad o de morbo o de divismo, porque todo lo que le pasa a los famosos a la gente le interesa. Hay que hacer una buena mezcla. Hay que hacer una mezcla, pero muchas veces el periodismo va por la fácil y descuida cosas que son importantes. Hay temas grandes, muy importantes, que en Uruguay se tocan muy poco. Ahora venimos en un periodo en el cual la pandemia, por ser algo tan importante y que nos golpeó tanto, de alguna manera ha reforzado la presencia en los medios de lo que es de verdaderamente interés público, pero no siempre ha sido así. Y acá las últimas dos que tengo acá son, pero es un repaso muy rápido, cada una de estas daría para hablar mucho, pero yo acá estoy repasando cosas cuando dije, tenemos una responsabilidad muy grande, tenemos un privilegio muy grande y a veces lo hemos traicionado, y estoy haciendo como una especie de paneo de cosas por las cuales siento que a veces no hemos estado a la altura. Hay otras y cada una de estas daría para hablar mucho, capaz que vuelvo sobre alguna de estas. Esto del clickbait es bueno, publicar cosas, ahora es todo por internet, y por cada clic a veces Google te paga una pequeña cantidad de dinero, o vos vas a una empresa y decís, no, un portal tiene no sé cuántos clics, entonces publicás banalidades que tienen mucho tráfico de internet. Si uno va a la lista de notas más vistas en el país o Montevideo Portal, muchas veces se encuentra con cosas insólitas y realmente poco importantes, pero bueno, se publican para generar clics. Y bueno, la última que está muy en cuestión es el periodismo militante, ¿no? El periodismo cuando se propone militar por una idea, por un partido, por un gobierno. Yo no lo veo, yo creo que el periodismo no puede ser militante, ¿no? Eso nos está viniendo mucho de la Argentina. Yo no sé si debe haber argentinos entre el público acá. ¿Hay? ¿Unos cuantos? Parece que sí. Pero bueno, yo veo lo que pasa en Argentina, tengo un gran aprecio por la Argentina y también una fascinación, es un país fascinante. Y tengo, bueno, admiración por tanta cosa que hace la Argentina y lo que han hecho los argentinos. Fuimos parte del mismo país unos años y eso ha quedado marcado, todo eso, pero veo con la grieta famosa ha puesto el periodismo en un problema enorme, en el cual la enorme mayoría de los periodistas están en un lado de la grieta o en el otro, militando por su lado, y yo lo y tiene que tratar de evitar. Es decir, así que lo veo, acá en Uruguay tenemos algunos ejemplos
ya tenemos del texto, ¿no? Más mesurado, yo lo veo como algo a evitar. Bueno, todas estas tradiciones y todos estos problemas y otras cosas fueron trayendo una caída en los tirajes y en las audiencias. Y también un poco una crisis de confianza en el público. Ya en los años 80, 90, los tirajes venían en caída. Y el periodismo, en vez de apostar a mejorar su calidad, empezó a apostar a, por ejemplo, a sacar coleccionables, a sacar enciclopedias, a sacar cosas que hicieran que la gente comprara el diario pagando un plus o teniendo un premio, pero sí, resultó mucho, se hizo mucha plata, hicieron las empresas, pero nunca dejaron de perder tirajes, siempre siguieron perdiendo, porque el negocio estaba en la información. La gente quiere saber, el sentido de ser nuestro es darle esa información que la gente no tiene, porque la gente quiere saber lo que pasa y la gente no tiene la posibilidad de averiguarlo por sí misma, porque está trabajando, porque tiene que cuidar un comercio, una empresa, un nieto. Es decir, entonces, ¿qué pasó en el Parlamento? ¿Qué pasó en la concentración de Peñarol? ¿Qué pasó en Buenos Aires? ¿Qué pasó en la reunión de la Federación Agraria? El periodismo te lo tiene que contar, te lo tiene que contar bien, en profundidad, con buena información. Y bueno, entonces, no, si vos sacas coleccionables, te podrá ir bien mientras vendés el coleccionable. Apenas dejas de vender, si no tenés toda esta información bien contada, bien narrada, profunda, perdés. Y empezamos a perder. Y ya estábamos perdiendo cuando vuelve la imagen de la tormenta, porque aparece en Internet y las redes sociales, ¿no? Y acá empieza a agravarse la tormenta perfecta. Al principio parecía que era lo de siempre, porque, por ejemplo, cuando nació la radio, dijeron que la radio mataba a la prensa escrita, y no la mató, no mató al periodismo. Se adaptó un poco la cosa. Cuando vino la televisión, de vuelta, la televisión va a matar a la radio y va a matar a la prensa escrita. Y no la mató. Acá tenemos la ilustración que puse, es un diario, el USA Today, que en los 80 empezó a salir con una primera plana, esa es vieja, posiblemente sea de los 80, con muchas fotos, mucho color, no tenían color el New York Times y el Washington Post, que eran los grandes diarios de Estados Unidos, le empezaron a poner color, fotos, infografías, para competir con la televisión. Es decir, requirió algunos ajustes la cosa, pero siguió funcionando. Es decir, la televisión no mató al periodismo, ni la radio, y al principio pareció que Internet era otro cambio al cual íbamos a sobrevivir como siempre habíamos sobrevivido a los otros. Y no era lo mismo, no era exactamente lo mismo. Era muy distinto. Entonces se pone el cielo negro de vuelta. ¿Por qué era distinto? Porque perdimos el monopolio. Ahora, con las redes sociales, con Internet, los artistas, los deportistas, los científicos, los políticos, los empresarios, los gobernantes, los funcionarios, todos pueden hablar directamente con el público. No nos necesitan más. No somos más el monopolio. Perdimos el privilegio, perdimos esa enorme responsabilidad, la seguimos teniendo, pero no ya solos. El privilegio de ser los únicos lo perdimos sin duda. Todos pueden comunicar con el público. Y de hecho todos lo hacen. Uno va a Facebook o a Twitter, o también a Instagram, y dentro de poco van a salir en TikTok los políticos bailando y haciendo como los adolescentes. Todos comunican directamente con el público, le dan el mensaje que quieren. En Twitter están todos, pero muchos también están en Facebook, y yo apuesto que ya bueno, yo he visto en esta campaña peruana, en la elección de Perú que acaba de terminar, todos estuvieron en TikTok también, bailando, haciendo chistes, y los candidatos también entraron a TikTok para buscar un público que es el más joven, el más adolescente, que no está en Twitter, digamos, que abandonó Facebook también. Así que bueno, todos comunican directamente con el público. Eso al principio pareció una cosa fantástica. Bueno, el monopolio de los medios tradicionales llegó a su fin, ¿no? Perdimos el monopolio, está clarísimo. Eso pareció una cosa fantástica y todo el mundo lo festejó, ¿no? Fue la alegría total. Se acabó la tiranía de la prensa, se terminó. No necesitamos más a los periodistas, podemos comunicar directamente. Gran alegría de todos los empresarios, políticos. Y había una razón de ser, es verdad. Tiene algo notable eso, que todos podemos comunicar lo que queremos directamente.
parte de la promesa se cumplió. Esto que está acá, esta ilustración, no sé si se alcanza a ver, es un tuit del Instituto Clemente Estable, que es uno de los institutos de investigación científica que tiene el Uruguay, y anuncia, está chiquito, tengo que ponerme los lentes, hace lo que se llama un hilo de Twitter, que es una serie de tweets encadenados, en los cuales van a contar sus últimos aportes, las últimas investigaciones que han hecho sobre los ciervos que habitan el Uruguay, los ungulados, es la familia de mamíferos en la cual están los ciervos. Y pensemos qué posibilidades tenía real el Clemente Estable de conseguir un espacio en la televisión para hablar de sus investigaciones sobre los ciervos uruguayos, o una radio. Realmente, seguramente pocas, seguramente pocas. No era cosa que todos los días en la tele iba a haber un científico del Clemente Estable. Yo calculo que si salía una vez por año, capaz que a la radio llegaban alguna nota de prensa, seguramente alguna nota de prensa por año podrían conseguir, a la radio un par de veces, a la tele complicado. Ahora pueden comunicar, pueden ponerlo en Twitter. Ya de hecho, cuando yo saqué la captura de pantalla tenía 8 me gusta, 8 personas le habían puesto me gusta, una la había retuiteado, una había comentado, no es mucho, pero bueno, eso tiene un poder multiplicador luego, y aparte lo pueden hacer varias veces por día, y si lo haces bien, más gente se va sumando, y aparte, también los periodistas lo vemos y sacamos ideas, y quizás ahí facilita que lleguen, ¿no? Así que parte de la promesa de que se iba a democratizar la llegada a los medios y que los mensajes ya iban a ser, no iban a ser tan ni tan filtrados por los periodistas, ni tan quizás monocromáticos, iba a haber una pluralidad mayor, una mayor democracia. Yo creo que parte se cumplió. Y este es un ejemplo. Pero podría poner otros. Elegí porque justo lo vi, porque me parece que la ciencia era una cosa que no tenía, comparada con el fútbol, por ejemplo, tenía un lugar mínimo. Bueno, las redes lo ayudan. Pero también empezó a aparecer esto. Acá tenemos un tuit de Donald Trump diciendo, bueno, como México tiene una de las peores tasas criminales del mundo, nosotros vamos a hacer el muro y México va a tener que pagar mediante reembolso u otra manera, ¿no? Empezamos a ver a los políticos hablándole directamente a la gente y diciendo lo que se les canta, digamos. Es verdad que México tiene la tasa criminal más grande del mundo, bueno, tiene una tasa alta, pero es de las peores del mundo. Es verdad que los problemas de Estados Unidos con el delito son por los mexicanos, son los mexicanos los que delinquen en Estados Unidos. Es verdad que si él hace el muro, México debería pagar por el muro. Bueno, él lo pone, y a diferencia de Clemente Estable, cuando está tomada esta captura de pantalla, tiene 56.680 me gusta, 26.069 retweets. Es un poder enorme que tienen todos los políticos para hablar directo a la gente, y hablan sin preguntas molestas, sin contexto, sin confirmación, sin antecedentes, sin filtro. Esto empezó a pasar así. Y esa herramienta maravillosa le proporcionó al que la quiere usar de una manera hay que ser cuidadoso con la palabra, ¿no? Pero no sé si llamarla tramposa o, bueno, sesgada, una enorme facilidad. Por más mal que hiciéramos nuestro recorte, nuestro trabajo, por más vicios que tuviéramos los periodistas, en general no dejábamos pasar informaciones falsas, o un mínimo contexto tratábamos de poner, de confirmar los antecedentes. Yo creo que a Trump le preguntarían, pero los problemas de Estados Unidos dependen de los mexicanos que vienen. Y si usted quiere hacer el muro, ¿cuál es la razón por la cual México debería pagarlo si lo está haciendo usted? En fin, creo que habría preguntas. Dejaron de haber preguntas, dejó de haber contexto, le pueden decir eso a la gente y se lo dicen directamente, sin filtro y sin ninguna cortapisa. Si hay una mentira, ahí va a meter la mentira. Este de Trump es polémico, pero no necesariamente es mentira, pero también hacen uso de la mentira.
recordemos, por ejemplo, las exhortaciones de Bolsonaro a usar la hidroxicloroquina, no demostradas en ningún lado, como comprobadas para el COVID, y él las ponía en Twitter. Entonces cualquiera puede decir cualquier cosa en las redes. Acá hay un afiche de una campaña, dice, ¿crees todo lo que lees en las redes? Y bueno, mucha gente cree todo, porque en las redes se puede decir cualquier cosa, ya no hay más filtros. Les voy a mostrar un video, quizás alguno ya lo vio, pero me parece importante verlo, dura unos minutos, supuestamente lo tendría que tener acá abajo. Es una charla TED. No oímos, pero se puede leer igual. Ya la macaneé porque no sé volver para atrás. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, pero está negra. claro, porque no empezó, pero ¿hay alguna manera de compartir el sonido del video? Eso no me había... Igual ustedes pueden leer los subtítulos, si no. No sale el sonido. No, no se oye, pero sí se ve. En general, cuando se usa TED en Zoom, hay que cargar directamente desde la página de TED. Sí. Creo que el administrador te tiene que autorizar el A ver, sonido, ¿ves? A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no se ve. Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed. And the journalist was asking him, why is this so important? And Zuckerberg said, a squirrel dying in your front yard may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa. And I want to talk about what a web based on that idea of relevance might look like. So when I was growing up in a really rural area in Maine, the internet meant something very different to me. It meant a connection to the world. It meant something that would connect us all together. And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society, but there's this kind of shift in how information is flowing online, and it's invisible. And if we don't pay attention to it, it could be a real problem. So I first noticed this in a place I spend a lot of time, my Facebook page. I'm progressive politically, big surprise, but I've always gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. And what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on. And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. And without consulting me about it, it had edited them out. They disappeared. So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible algorithmic editing of the web. Google's doing it too. If I search for something and you search for something, even right now at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's.
But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. So here's my friend Scott's screenshot, and here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. And this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. You know, this is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest news site on the internet, is now personalized. Different people get different things. Huffington Post, Washington Post, New York Times, all flirting with personalization in various ways. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. So one of the problems with the filter bubble was discovered by some researchers at Netflix. And they were looking at the Netflix queues, and they noticed something kind of funny that a lot of us probably have noticed, which is there's some movies that just sort of zip right up and out to our houses. They enter the queue, they just zip right out. So Iron Man zips right out, right? And Waiting for Superman can wait for a really long time. What they discovered was that in our Netflix queues, there's kind of this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves. You know, we all want to be someone who has watched Rashomon. But right now, we want to watch Ace Ventura for the 4th time. So the best editing gives us a bit of both. It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan. It gives us some information vegetables. It gives us some information dessert. And the challenge with these kind of algorithmic filters, these personalized filters, is that because they're mainly looking at what you click on first, you know, it can throw off that balance. And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food. So what this suggests is actually that we may have the story about the internet wrong. In a broadcast society, you know, this is how the founding mythology goes, right? In a broadcast society, there were these gatekeepers, the editors, and they controlled the flows of information. And along came the internet, and it swept them out of the way, and it allowed all of us to connect together, and it was awesome. But that's not actually what's happening right now. What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable or challenging or important. This is what TED does, right? Other points of view. And the thing is, we've actually kind of been here before as a society. In 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities. Then people kind of noticed that they were doing something really important. That in fact, you couldn't have a functioning democracy if citizens didn't get a good flow of information. That the newspapers were critical because they were acting as the filter, and that journalistic ethics developed. It wasn't perfect, but it got us through the last century. And so now,
we're kind of back in 1915 on the web. And we need the new gatekeepers to encode that kind of responsibility into the code that they're writing. You know, I know there are a lot of people here from Facebook and from Google, Larry and Sergey, who, you know, people who have helped build the web as it is, and I'm grateful for that. But we really need you to make sure that these algorithms have encoded in them a sense of the public life, a sense of civic responsibility. We need you to make sure that they're transparent enough that we can see what the rules are that determine what gets through our filters. And we need you to give us some control so that we can decide what gets through and what doesn't. Because I think we really need the internet to be that thing that we all dreamed of it being. We need it to connect us all together. We need it to introduce us to new ideas and new people and different perspectives. And it's not going to do that if it leaves us all isolated in a web of one. Thank you. Thank you. ¿Me escuchan a mí? ¿No me escuchan a mí? Perfecto, te escuchamos. Sí, te Sí. escuchamos. Ah. Bueno, esta conferencia tiene unos años y básicamente lo que él describe sigue pasando exactamente así. No han cambiado las políticas de las grandes redes y nos dan siempre lo mismo, nos dan lo que nos gusta ver, nos espían lo que nos gusta y nos hacen ver. La realidad ya no la edita un editor, no la recorta un editor, la recorta un algoritmo y la recorta mucho más salvajemente. Y la gente se está acostumbrando a tener más de lo mismo. Es decir, acá hay varios problemas. Por un lado, si vos comprás El País y lees el menú que te trae El País, y vos creés que vos ya podés prever que va a haber una dosis de críticas a los gobiernos municipales de Montevideo y de Canelones, que son del Frente Amplio, y cuando vos lo lees, le podés sacar ese IVA que hay de crítica al gobierno municipal de Montevideo y de Canelones, porque, o que va a hablar quizás va a mostrar el lado más positivo en algunas notas sobre lo que hace el gobierno central, porque ya sabés cuál es la tendencia del medio. Y a la inversa, si comprás Brecha o La Diaria, también podés hacer el recorte que ellos hacen, decir, bueno, acá eligen todo lo que haya para pegarle al gobierno central, porque bueno, son del Frente Amplio. Entonces, bueno, a lo que le pegan al gobierno hay que sacarle el IVA, porque viene aumentado, y a las notas que hablan bien de Montevideo y Canelones hay que desconfiar un poco. Vamos a ver lo que dice El País sobre este tema y leer los dos y hacerme una idea. Pero uno como lector tiene elementos para acomodar ese recorte. Cuando el recorte te lo hace un algoritmo, vos no sabés por qué te lo está haciendo. Te lo está haciendo. Y como dice Pariser en ese video, la gente cada vez se acostumbra más a escuchar solo lo que quiere escuchar. Es decir, a recibir una y otra vez el mismo mensaje. A que no parezca nada que sea que disocie con su idea de cómo tiene que ser las cosas. Y eso genera un gran radicalismo en la sociedad, genera una polarización enorme, porque ya ni se tiene en cuenta lo que piensa el otro. Siempre la gente vive en burbujas cerradas, como las que mostraba el video. Cada uno vive en su burbuja se piensa así, y el que piensa distinto está en otro lado, ya ni se lo reconoce prácticamente. Y eso nos exigen muchas veces a los periodistas que nos manejemos con ese criterio, que entremos en esa lógica. Y es una lógica totalmente antiperiodística. Nosotros, como dice Pariser, hay un siglo de historia del periodismo que nos enseña a mejoremos el recorte que hacemos, seamos lo más ecuánimes, tratemos de ser lo más transparentes y lo más justos con la realidad. Huyamos del maniqueísmo en el recorte. Pero la gente se está acostumbrando porque la gente está mucho más en las redes que en los medios, y las redes, el recorte
te lo hace un algoritmo para que vos te sientas feliz con lo que vos estás mirando, para que sientas que todo el mundo es divino, que todo el mundo piensa como vos, y que la otra parte, la que no te gusta, no te aparezca nunca. Y esto genera otro problema, que hace que la tormenta sea mucho más perfecta. ¿Cómo sabe Facebook o Twitter o Netflix o Google lo que vos querés saber? Porque te espía, porque vos, todo el tiempo que vos ponés, si vos ponés, vas a comprarle a tu hijo o a tu nieto una bicicleta y ponés, buscás en Google bicicletas Maldonado, para ver dónde venden y qué precios hay, al otro día vas a entrar a Facebook o a Instagram y te van a aparecer avisos de venta de bicicletas en Mercado Libre o en Maldonado o en Montevideo. Si vos ponés, buscás, solo porque querés ver, porque te gusta, no sé, imágenes de Roma y para estar media hora en la computadora viendo fotos de Roma, te van a aparecer ofertas de viajes a Italia, porque te espían, porque es así, hagan la prueba. Si nunca les pasó, pueden hacerlo hoy mismo, pasa todo el tiempo. ¿Qué pasó con eso? Como te espían, para el que vende excursiones a Italia, es mucho más rentable poner el aviso en Facebook o en Instagram porque le va a aparecer al que buscó en Google excursiones a Italia, o el que buscó fotos de Roma, o el que buscó Nápoles, le va a aparecer a esa gente el aviso de excursiones. En cambio, si ponen desayunos informales, le aparece a todo el mundo. Le aparece a toda la gente que mira televisión, no está dirigido. Están pagando por mucha gente que nunca va a ir a Italia porque no tiene un mango y está mirando la tele, o si aparece en el país lo mismo. Es decir, toda la publicidad digital emigró a Google y a Facebook. Por eso los portales tienen muy poca publicidad. Es decir, y la publicidad está toda concentrada en Google, en Facebook, un poco en Twitter y en Instagram, pero básicamente Google y Facebook se robaron toda la publicidad. Hacia que este círculo de que ellos ven lo que vos querés, te dirigen algorítmicamente lo que vos querés leer, también se llevó toda la publicidad y dejó sin publicidad a los medios que se solventan con la publicidad. ¿Cómo se adaptó el periodismo a esta nueva realidad? Perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿Cómo se adaptó la prensa a esta nueva realidad? Mal, por varios motivos. Y vuelve la tormenta perfecta. En el modelo de negocios, al principio la prensa se fascinó también con esta nueva realidad y dijo, vamos a poner todo gratis y que todo el mundo pueda leer todo y acceder a todo. Y pensó que se iba a llenar de publicidad. Así, bueno, con la lógica que antes tenía, que si vos tenías, por ejemplo, un diario, por ejemplo, el País los domingos vendía mucho, estaba lleno de publicidad. Porque esa era la lógica. Vos tenés muchos lectores o mucho público, te llenás de publicidad. Entonces la prensa apostó por poner gratis todo su contenido y llenarse de publicidad. No ocurrió. La publicidad se quedó toda en Google y en Facebook. Y durante años la prensa insistió en esto, poner todo gratis. Hasta hoy hay portales que están todos gratis. Y no sé si hay conciencia de esto. La información de la que hablábamos, que decíamos, bueno, vos querés saber en profundidad qué pasa en el Parlamento, si tal ley va a salir, si tal ley no va a salir, vos querés saber en la economía, si hay que comprar dólares o no, invertir en qué, invertir en vacas, invertir en propiedades, invertir en obras de arte, tenés que tener información de calidad. Y la información de calidad cuesta trabajo conseguirla. Y el trabajo son horas hombres de trabajo, hay que pagarla, es tiempo de gente trabajando tener información de calidad. Entonces, y ya me falta poco porque sé que está siendo largo, la prensa sacrificó el precio, lo puso libre creyendo que iba a venir publicidad. La publicidad no vino, la prensa se empobreció totalmente y eso generó mucha dificultad para conseguir información buena. Es un círculo vicioso. Sin dinero para invertir en contenidos, no tenés buen contenido. No tenés buen contenido, la gente no te quiere leer. Es decir, es todo un círculo vicioso de pérdida de calidad. En el modelo periodístico, para competir con las redes, para competir con Twitter, la prensa apostó por ser breve y ser rápido.
para mi punto de vista, un error garrafal, porque primero la fascinación con la inmediatez es relativa, digamos. El inmediato todo es desde la radio. Por ejemplo, cuando Gille hizo el segundo gol en Maracaná, el gol se gritó en Montevideo en el momento. Estaban transmitiendo las radios en vivo. No hubo que esperar que llegara el telégrafo. Estamos hablando de 1950. Es decir, hay mucha fascinación con la inmediatez que ya venía de hace mucho la inmediatez. No es tan nueva. Pero inmediato puede ser cualquiera. Cualquier tuitero te puede poner cualquier cosa de inmediato y de hecho lo hacen. Y la brevedad igual. Lo que vos tenés como periodista para aportar es la profundidad. Es ir más lejos de lo que va el tuitero, es explicar mejor, es poner las consecuencias, las causas, es que la gente entienda los problemas complejos que hay en el mundo, que no te los va a explicar un tuitero gracioso. Él te podrá hacer el chiste, o te podrá poner, sí, gol de Peñarol en el momento que fue el gol de Peñarol, pero no va a ir más allá de eso, no va a poder ir a los problemas profundos. Bueno, la prensa sacrificó eso para competir en dos terrenos en los cuales lleva la de perder, porque siempre alguien va, es decir, para que un periodista se entere de una noticia, o está en el lugar de los hechos o alguien te lo cuenta. Y bueno, siempre va a haber alguien en el lugar de los hechos, no siempre va a haber un periodista, siempre va a haber gente donde pasan las cosas y la van a tuitear, o la van a poner en las redes, o van a sacar una foto en Instagram. El periodismo sacrificó sus ventajas para competir en un terreno que no era el que tenía las de ganar, o en el cual todos pueden competir, todo el mundo puede competir en inmediatez. Ahora, en hacer una investigación en profundidad que te muestre que tal partido está financiado por dinero que viene de la caja negra de negocios fraudulentos en Europa, bueno, eso son un periodista con mucho tiempo, con mucho trabajo, con mucha capacidad de investigación, lo puede demostrar. Pero eso no se hace. ¿Para qué? Para competir en lo que compite todo el mundo, breve, inmediato. Y también apostamos a asemejarnos a las redes sociales, justamente en esto, en ser rápido, ser breve, ser liviano, no investigar, al cohete, porque la publicidad sigue yendo a las redes sociales y no va a los medios. La suma de errores condujo a que los medios a una situación de debilidad extrema, porque no cobran dinero, no hay dinero en los medios, porque la publicidad migró, ya les repito por enésima vez, migró a las plataformas de las redes sociales o a Google, y no hay dinero en los medios que solventen lo que es una cosa que la gente no toma en cuenta, porque la gente suele decir, indignarse cuando tiene que pagar por un medio, pero la gente compra todo, compra la Coca-Cola, compra el vino, compra papel higiénico, compra libros, compra lapiceras, compra pasajes a Europa, compra championes que valen una fortuna, y cuando tiene que pagar una suscripción a un medio, que va a darle de repente $5, se violenta. En parte es por todos los años de gratuidad que hubo, en parte hay medios que siguen siendo gratis, en parte es porque no hemos sabido explicar esto a los periodistas, en parte es porque no damos la información de calidad que deberíamos. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿para qué voy a pagar si lo mismo lo voy a tener gratis por otro lado? La debilidad extrema en que se nota, cierran medios, han cerrado muchos, los equipos son más chicos, como le decían, investigan menos, la calidad baja, falta investigación, falta profundidad, y dos fenómenos más modernos, como competimos por la inmediatez, caemos en las noticias falsas. Las noticias falsas no las inventan los periodistas, las noticias falsas las inventan políticos. El otro día, no sé si vieron en Todas las Voces, estuvo este tema en discusión, y Daniel Mazzone, un profesor y periodista, habló de esto y dijo esto. Las fake news no las inventan los periodistas. Las fake news, hay candidatos que las han usado. Trump, por ejemplo. Trump sigue hoy diciendo que no perdió las elecciones en Estados Unidos y que hubo un fraude. Bueno, es mentira, no hubo un fraude, no lo pudo demostrar nunca. Keiko Fujimori estuvo ahora una cantidad de días diciendo que hubo un fraude en Perú. Es decir, no somos los que las inventamos sistemáticamente. No quiere decir que el periodismo se equivoque, pero el uso sistemático de la información falsa no viene de los periodistas, el sistemático. Pero como competimos en inmediatez, no chequeamos,
no tenemos la calidad suficiente, las repetimos muchas veces, no sabemos cómo manejarnos. Por correr detrás de la velocidad, que es donde no tendríamos que estar, por supuesto que hay que tratar de informar rápido, por supuesto, así, no tiene sentido llegar tarde a propósito, pero bueno, lo que tenemos que nosotros ser es confiables, dar información confirmada, no ser no guiarnos por la urgencia con la que se manejan los que no tienen los deberes del periodismo ni las responsabilidades del periodismo. Pero no lo hacemos, entonces caemos en la fake news. Y la otra es el periodismo sin periodistas, que cada vez está más. Uno prende la televisión y hay enorme cantidad de espacios que parecen periodísticos, pero los dirigen personas que no son del periodismo, no conocen cuáles son nuestras obligaciones con el público, y lo que hacen es es como una cosa que tiene la apariencia del periodismo, pero no es periodismo. Cuando los medios son débiles, son mucho más permeables a la presión política y empresarial. Esa debilidad nos torna mucho más permeables a la presión de los políticos y de las empresas. Porque no hay dinero, porque si vos ya te quedan los últimos 3 avisadores, y bueno, la presión que va a tener, si vos dependés de 3 que te avisan y 2 son empresas públicas, bueno, la presión que te pueden ejercer si vos dependés de 2 empresas públicas y un avisador privado y es lo único que te queda, y bueno, estás muy débil a la presión que te hagan. En Uruguay, ¿por qué pongo en Uruguay más aún? Y porque es un mercado chico y, bueno, otra vez. Pero porque por más mal que estén en Argentina, hay, no sé, 300 empresas grandes. Y en Brasil hay 3.000. Y en México hay también. Y en Uruguay hay 4. Entonces, bueno, esas 4, esas que son las 4 que ponen avisos, de las cuales la mitad son del Estado, tienen una capacidad de presionarte mucho mayor, ¿no? Y después cuando vamos al interior, peor, porque es la intendencia. ¿Algo podría empeorar la tormenta? Sí, podría haber un ingrediente más en la tormenta perfecta, ya lo vieron porque me anticipé sin querer a la diapositiva. Y es que de un tiempo a esta parte comenzaron a aparecer unos señores que todo lo que les sale mal o todo lo que está mal lo adjudican a la prensa, ¿no? Son de signo de derecha o de izquierda, ¿no? Tenemos ahí a Trump, a Bolsonaro, a Cristina. Los 3 usaron permanentemente a la prensa. Bolsonaro la sigue usando, Trump la sigue usando, es decir, la siguen usando. Ahora Cristina está más moderada en su nuevo rol, digamos, no dudo que lo volverá a hacer. A la prensa como chivo expiatorio de todos los problemas, y más allá de que hay un sector del público que les cree, que lo sigue, estos 3 son líderes populares, por algo ganaron elecciones, muy populares, más allá de que después tengan, como todo político, altas y bajas, y hay muchos más, me faltan. Podría estar Correa de Ecuador, por supuesto Chávez y Maduro, en Hungría Orbán es otro líder antiprensa, es decir, hay muchos, en Israel usó Netanyahu, en fin. Estos 3 los puse, por supuesto Correa podría estar también y los de Venezuela también, porque son sistemáticos, todo la culpa es la prensa. Y en una situación de mucha debilidad, que los gobiernos te ataquen así, te adjudiquen todos los males, y bueno, ya estás débil, ya estás golpeado, es un castigo adicional que tiene su influencia, ¿no? Te genera más descrédito del público. Bueno, dejo para el final y ya termino un par porque me dirán, ¿para qué se dice en el periodismo con este panorama terrible que acabas de trazar con toda esta tormenta perfecta? Bueno, yo veo algunas posibilidades primero porque me gusta y porque creo que las cosas hay que pelearlas siempre, y yo siempre voy a dar la pelea por el periodismo tal como lo entiendo yo. Hay un par de señales que son positivas. Australia acaba de sacar una ley que obliga a Google y a Facebook a pagarle a los medios por valerse de los medios para sus contenidos. Cuando uno busca en Google
Italia, viaje a Italia, te van a aparecer una cantidad de enlaces y pequeños textos que son las primeras frases o párrafos de algún tipo de artículo. Muchos de esos textos son de medios de prensa, otros son de empresas que venden pasajes o algo y que ganan por estar ahí, pero los medios de prensa aparecen, le llenan el espacio a Google y a Facebook y no reciben nada. Bueno, Australia los acaba de obligar a pagar derecho de autor por las fotos que ponen de los medios, por esos fragmentos que ponen de los medios en su menú, en sus búsquedas. Creo que es un camino, hay otros países que están empezando a explorarlo. Creo que sería justo y creo que podría empezar a balancear un poco la ecuación y a solucionar un problema que tiene la democracia, porque la gente quiere seguir sabiendo lo que pasa a la gente, quiere que esa gente que le cuente, y eso no se lo va a brindar, eso que necesita la democracia, no se lo va a brindar Twitter, ni Facebook, ni Google. Eso no se lo va a brindar porque ellos no nacieron para dar ese servicio. Ellos nacieron para hacer dinero. Y van a hacer dinero como haya que hacerlo, como cualquier empresa, muy legítimo, pero no van a dar lo que la ciudadanía de una democracia necesita. Y los medios de comunicación, la mayoría nacieron, no todos, porque ahora hay otros medios que han nacido por otro lado, pero tienen una historia que han nacido de partidos políticos, de intelectuales, de gente que estaba preocupada por una democracia, y todo el desarrollo fue hacia perfeccionar la manera de ayudar a que la gente esté informada. Y estas empresas tienen otro objetivo, que es completamente distinto. Yo creo que es una ecuación que hay que empezar a balancear. Yo la dejo por acá, si me quieren preguntar algo, estoy a las órdenes. Espero que se haya entendido cuál es mi vista. Muchas gracias, Leonardo. Excelente tu exposición realmente. Si podemos sacar de la pantalla para poder ver a todos si piden la palabra. Me pareció interesante porque siempre usamos la prensa como formadora de opinión pública y ahora tendríamos más bien un bot o formando la opinión pública, ¿no? Más allá de lo que un periodista podría hacer. Y otra cosa que me pareció también muy interesante de lo que decías, en última instancia la solución es política. Es decir, es como lo que contabas de Australia, ¿verdad? Es una decisión política conformar una ley y establecer por ley lo que Facebook o Google tienen que hacer. Quizás esto se traslade a otros países y bueno, y los periodistas puedan volver a tener un papel preponderante en la formación de la opinión pública como siempre lo han tenido. Gracias. Quien veo manos levantadas, Jorge, por favor. Hola, muchísimas gracias por la charla, fue realmente muy interesante y abre un panorama de preguntas bastante grande también. Me gustó incluso la primera definición esa de gente que le dice a la gente lo que a la gente le pasa. Es decir, al decir gente, estamos hablando de sujetos, subjetivos, que le dicen a otro ser subjetivo lo que le pasó a otro ser subjetivo. O sea, estamos hablando de una gama de subjetividades que realmente está mechada por ideologías. Entonces, ¿en qué medida yo puedo tener una visión real de un hecho cualquiera únicamente con la opinión de esa gente subjetiva que le dijo a otra gente subjetiva lo que le pasó a la gente subjetiva? O sea, ¿cómo puedo definir cuál realmente sería la noticia real y no la subjetiva? Porque en realidad ahí es donde empiezan las fake news. Ahí es donde empieza la realidad tergiversada. Y no empezó ahora, eso discrepo, no empezó ahora con las redes sociales. Yo me acuerdo que yo estaba en facultad todavía, cuando un periodista uruguayo muy considerado, que fue
Germán Araujo, entrevistó a 2 uruguayos que posiblemente estuvieron en el momento de que en Chernobyl explotó la usina. Esos 2 uruguayos dijeron por Radio Nacional que era todo un problema de Estados Unidos mechando evidente, como siempre, que en realidad lo que había pasado era que 2 tipos se habían quemado tomando mate. Eso ya fue una fake news. Y no es las redes sociales. Las redes sociales utilizan lo que todavía utilizaron toda la vida los periodistas. O sea, estamos separando lo que es periodismo de lo que es ética periodística. No todas las redes sociales son iguales, no todos los periodistas son iguales. ¿Qué opina Leonardo con respecto a ese? Bueno, son varias en una. La primera de qué posibilidades tengo yo de conocer un hecho si el que me lo está contando es subjetivo, ¿no? Bueno, yo siempre, cuando daba clase, lo que decía y lo que le digo a usted es, si usted quiere tener vamos a suponer un hecho importante, ¿no? La interpelación, ahora va a haber una interpelación al ministro de Transporte por el tema del acuerdo con Cantón Natí de 50 años para tener el servicio del puerto de Montevideo, de la playa de contenedores, o la interpelación que hubo a Salinas y Arbeleche. Ante un hecho así, si uno quiere tener una versión lo más aproximada posible de lo que pasó a través de los medios, y yo le diría, lea El País y lea La Diaria, es decir, lea los dos, o lea Búsqueda y lea Brecha, y si puede leer 3 o 4, lea 3 o 4, porque si no, si usted depende solo de una subjetividad, y bueno, puede ser que el menú venga sesgado. Aunque como yo le digo, conociendo el paño, para gente que ya conoce cómo son los medios uruguayos y cuál es el perfil de cada medio, uno mentalmente puede hacer la operación de acomodar eso que leyó. Pero mejor leer 2 o 3. Y también le diría, si tiene tiempo y ganas y posibilidad, que hoy en día todo esto de que nos pueden saltear a los periodistas tiene su lado bueno. Entonces hoy en la web del Parlamento está la interpelación entera, está íntegra, uno la puede ver diferido. Y también en la cuenta de Twitter de los legisladores, ellos mismos ponen los pasajes en los que hablaron. Entonces, bueno, yo diría, lean La Diaria y El País y algún otro, y El Observador, y vaya a la cuenta de 2 o 3 legisladores claves en Twitter, de 3 de la oposición y 3 de los pesados, no sé, Penades, Andrade, Manini y no sé, Charles Carrera, en fin, y háganse un menú de lo que dijeron, Graciela Bianchi, en fin. Claro, eso da mucho trabajo, todo eso es trabajoso, lleva mucho tiempo, y la gente en general no tiene todo ese tiempo. Entonces, bueno, otra manera es decir, bueno, yo sigo a tal periodista y sé que él no me falla, que es ecuánime. Bueno, es una manera de acortar camino, hay que tenerle confianza a alguien, pero bueno, todos los reaseguros contra lo que usted me dice implican nutrirse de varias fuentes y dedicarle un tiempo. Por eso yo ponía el ejemplo de cosas importantes, una interpelación o algo, porque uno no puede hacer eso todos los días, no le da el tiempo todos los días de hacer eso para todo. La otra que me decía, la anécdota descacharrante de esta entrevista de Araujo, bueno, ahí a veces el periodismo es como el periodismo tiene mucho de una cadena de confianza. Hay que hacer los chequeos de las cosas, pero a veces fallan, a veces por negligencia de los periodistas, o a veces a veces a propósito, pero a veces hay error no malicioso. Voy a contar un par de errores no maliciosos que recuerdo, no voy a decir los nombres de los colegas porque esto queda grabado y todavía lo van a ver, pero otro día les cuento, inviten por allá.
una vez en un semanario importante le pidieron a un periodista que llamara a José Rila, al historiador, para hablar de un problema que había con Argentina. Creo que era cuando estaban los puentes cortados y no sé qué, no era cuando en el momento que cortaron los puentes, pero era algo sobre los puentes. Habían tomado algún tipo de resolución en Argentina o acá en Uruguay respecto a eso. Entonces él le quería pedir a Rila su visión de las relaciones Uruguay-Argentina, cómo encuadraba ese hecho en las relaciones Uruguay-Argentina. El periodista no tenía el teléfono de Rila, lo buscó en la guía, llamó, preguntó, ¿José Rila? Sí, le dijo la persona. Mire, quiero preguntarle cómo ve esto de Gualeguaychú y esto. Y este tipo se despachó con unos juicios categóricos sobre la Argentina, unas cosas tremendas sobre el peronismo, unas cosas muy categóricas, muy estrafalarias. Todo salió publicado. Y era un taxista llamado José Rila, que vio la oportunidad de salir en la prensa. Él no mintió, dijo José Rila, dijo sí, soy José Rila. Así que bueno, esa es histórica. Ese periodista pagó durante muchos años con su puesto, después pudo trabajar de vuelta, pero le costó ese error, que fue involuntario, muy gracioso, le costó caro. Después, otra que me acuerdo, cuando yo trabajaba en El País, una colega, cayó una mujer que decía que era sonidista o iluminadora de Madonna, que trabajaba con Madonna en Estados Unidos, y tenía cantidad de fotos con Madonna, realmente parecía poder demostrarlo, y le hicieron una entrevista larguísima, una página entera, y era todo falso, no trabajaba con Madonna, las fotos cómo las tenía, no lo sé. Entonces, bueno, a veces hay cosas que son falsas totalmente, y esa es la buena fe que ocurre, digamos, en el error. Si te pasa, hay que tener la humildad de reconocerlo, de pedir disculpas, de mejorar los sistemas de control. Después hay otras que se pueden inventar y que se inventan. A veces sí, yo creo que hoy en día está muy, porque esa de Araujo nos vamos para atrás muchos años, ¿no? Yo creo que hoy hay como incluso entre colegas, hay como una cosa mucho más estricta, ¿no? A mí me pasó otra anécdota, párenme porque si me voy en anécdotas se va a tornar aburrido, pero cuando trabajaba en El País una vez, habían traído unos consultores españoles para mejorar la calidad del diario. A mí me daba un poco de bronca porque muchas de las cosas que decían a mí me parecía que yo mismo las podía hacer y estaban gastando una fortuna, pero bueno, la cuestión es que estaban ahí los consultores, sabían, eran buenos, y había un periodista muy malo que venía de la época de la dictadura, había un grupo de periodistas que habían entrado a trabajar en la dictadura y eran malos. En la dictadura tampoco se podía investigar nada, te hacías malo por el ejercicio mismo que simplemente era reproducir comunicados. Y él se daba cuenta que estaba en la cuerda floja. Él se daba cuenta que esos españoles se estaban dando cuenta que en cualquier momento iban a bajar al liñazo de que... Entonces los quiso impresionar y dijo que en una reunión que cada periodista decía qué tema estaba trabajando adelante de los españoles, él dijo, yo tengo un caso notable, autos que se roban acá en Uruguay, los llevan a Paraguay, y tengo todo, tengo las declaraciones, los roban acá, dónde van a Paraguay, todo. Y después dijo, por supuesto lo voy a publicar todo con datos falsos para no avivar a la competencia. Y los españoles casi se mueren, ¿no? Porque claro, publicar datos falsos es lo antiperiodístico, ¿no? Él creía que estaba bien. Entonces creo que también la cosa ha mejorado. Pero bueno, puede pasar. Yo cuando hablo de la fake news que no las hacen los periodistas, me refiero a unos tipos en una oficina pensando qué noticia puedo dar para perjudicar a Hillary Clinton y que le llegue a los celulares de toda aquella persona que está dudando si votar a Hillary Clinton. Y eso fue lo que pasó y así se hizo, digamos. Entonces, a ese uso sistemático de la noticia falsa, es decir, pensar algo que sabiendo que está falso, que va a dañar a alguien y dirigírselo a esa gente, eso no lo hacen los periodistas, digamos. Lo hacen los políticos. Eso es más Exacto. bien algo que Algunos hacen los políticos, políticos. no todos, ¿no? No, claro. Claro. ¿Alguien más que quiera preguntar? Guillermo, puede ser, Guishma. Y después tengo a Eugenio y a Héctor. El micrófono, por favor, Guillermo. Tu micrófono. Lo tenés apagado. Ahora sí, ahora me escuchan. Ahora sí.
Sí. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño introito, porque estoy delante de 19 personas, de la cual conozco más o menos a una, nada más. Eso es una gran responsabilidad. Es como si yo en este momento me transformara como en un periodista. Lo que voy a decir tiene que ser cierto, tiene que tener honorabilidad, tiene que tener verdad, tiene que ser ético. Jamás nunca pretendería delante de ustedes decir una mentira. Eso en primer lugar. En segundo lugar, agradecer al amigo Luis Condines, que de una forma hasta demasiado responsable tuvo en invitarme a este panel. Me siento hoy dichoso de haber participado de esta charla suya. Don Leonardo, no lo conocía, pero realmente lo felicito porque usted manejó y virtió en este ámbito conceptos muy relevantes para toda la sociedad, no para nosotros 20. Yo diría que para la humanidad, me pongo a pensar. Desde que comenzó, tuve unos problemas técnicos, me perdí el introito que hizo Luis, desgraciadamente después se lo voy a pedir. Pero ni bien comenzó usted, Leonardo, a transitar en el camino de su charla, me di cuenta de lo portentosamente importante que es el periodismo en el mantenimiento, sostenimiento y continuidad de una democracia. Yo vivo en Santiago de Chile hace más de 9 años. El Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile de hace 9 años, desgraciadamente. Esto se ha vuelto muy turbulento, diríamos. No por los hechos ocurridos en octubre, en el 18 de octubre fatídico, hace casi 2 años, sino porque todo lo que es el ambiente político y social, pido disculpas si hay algún mayor conocedor que yo del entorno social de Chile, pero con la inteligencia medida que Dios me ha dado, me doy cuenta que esta sociedad está como metida en un pozo del cual les va a ser muy difícil poder salir. La democracia en este momento, creo, profundamente está en un momento crítico de Chile, un momento caótico. Se está como perdiendo la institucionalidad, se están perdiendo los carriles por los cuales los políticos tendrían que transitar. Pero me voy a dedicar específicamente a lo que nos convocó hoy, que es la charla suya periodística, don Leonardo. Hoy en Radio Agricultura, que es una radio que yo escucho muchísimo acá en Chile, tiene programas muy buenos, desde el punto de vista político y del ámbito social, muy buenos. Escuché algo que es asombroso. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo se lo voy a comentar. En este momento está transitando la constituyente, 155 ciudadanos que fueron elegidos para ser constituyentes, para redactar la nueva Constitución de Chile, están en un teje y maneje, en un ir y venir, en un subir y bajar, en un ámbito de conflictividad tremendo. Y escuché algo que me parece horroroso, horroroso para la democracia. Algunas fuerzas dentro de esos 155 ciudadanos han hecho de tal forma un ámbito de poder que le están prohibiendo a la prensa acudir a las sesiones de la constituyente. O sea, eso se está ahí trabajando y de lo poco que se sabe,
es porque alguno de los constituyentes graba una partecita, o filma, o saca fotos, pero la prensa está excluida de poder informar libremente a toda la ciudadanía chilena y a todos los extranjeros que vivimos en Chile de los pormenores de toda la trama sobre cómo se está analizando la propuesta para una nueva constitución. De acuerdo a lo que usted dijo en los inicios de su charla, en su ponencia hoy, la democracia fenece si no hay libertad de prensa, si la prensa no tiene capacidad para poder informar adecuada y precisamente a toda la ciudadanía chilena sobre lo que está ocurriendo en el evento Nueva Constitución para Chile. Esto es un resorte que va a durar para Chile en los próximos 40 o 50 años, imagínense. Entonces, más que haberles hecho este introito para ubicarlos, me gustaría su opinión, don Leonardo, sobre qué tendría que hacer alguna de las clases políticas, alguna de las corrientes, con respecto a poder integrar al periodismo a la esencia y al ruedo de la constituyente. ¿Qué mecanismos habrían que manejar? Es complicado porque no conozco la reglamentación, las leyes, las normas que rigen el funcionamiento de la constituyente, ¿no? Y esa posibilidad de decretar reservado una sesión. Por ejemplo, acá en el Parlamento uruguayo, las sesiones del Parlamento son abiertas, salvo excepciones muy excepcionales. Las comisiones no son abiertas a la prensa, pero se publican las versiones taquigráficas una semana después. Es decir, luego está todo para leer. Creo que es una garantía ineludible, como dice usted, muy preocupante que una constituyente funcione en secreto. Un mecanismo que está a la mano es filtrar la información, ¿no? Es decir, bueno, el constituyente está ahí, o escucha, cuenta. El asunto que puede quedar, quién sabe los mecanismos que tomen al que queda en evidencia si cuenta. Es complicado, no le tengo una respuesta muy clara. Es decir, creo que lo que tendrían que hacer es denunciar la situación públicamente y tratar de generar presión y consenso en cuanto a que se está violentando un derecho de la gente a conocer. Gracias, Leonardo. Eugenio. Bueno, en primer lugar, agradecerle toda la charla que nos dio, que es realmente muy buena. Gracias. Un par de cosas nomás. A lo que usted dijo, yo creo que cada vez hay más gente que no quiere escuchar más campanas que la que le gusta. Exactamente. O sea, más allá de que sea necesario para informarse, escuchar del hecho las versiones que haya, aumenta notoriamente la cantidad de gente que no las quiere escuchar. Le dicen que es verde y será verde, así lo esté viendo blanco. Es lamentable. Pero eso es una dificultad en el tema de la investigación. Pero ahora voy a algo que no estuvo en su charla, pero que a mí me inquieta, su libro, que hizo revelaciones muy importantes. Hizo un relato muy pormenorizado de algunos hechos que no habían estado arriba de la mesa. Sin embargo, no hubo ruido en el ambiente. O sea, queda muy claro que hubo un pacto de esto, queda muy claro que se acordaron cosas y que hay un uso indebido de la información y no se hizo ruido con el asunto. Todo el tema de no querer juzgar cosas está clarísimo. Sin embargo, no hubo ruido. Y lo voy a atar con algo más. Y es, yo veo que hay una delicadeza para tratar los temas vinculados al frente,
que no me explico a qué se debe. Usted podrá decirme si estoy equivocado o no, pero yo creo que hay. Y sobre todo, no en los diarios que son conocidos, yo no estoy hablando ni de La Diaria ni de La República, cosas que yo leo porque yo quiero escuchar las distintas campanas. Pero estoy hablando a veces de las radios, que son más rápidas, o de los informativos. Aparecen hechos vinculados al frente que son complicados o que son de denuncias y las ponen arriba de la mesa. Recientemente, un grupo de, por poner un ejemplo nomás, un grupo de abogados defensores de oficio hace una denuncia sin pruebas y nadie dice nada. Sin embargo, se explaya por todos lados. Entonces digo, ¿cómo es este tema? Si es que se puede saber. Capaz que me dice no se puede saber, y bueno, otra cosa mariposa. No, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué cosas que son contra el frente no tienen la trascendencia que deberían tener? Esa sería la pregunta. Exacto, perdón, o tienen difusión muy amplificada de hechos que realmente no son muy claros. Es decir, hay como una fantasía de la gente que está presente, que es los dueños de los medios o alguien te indica qué podés decir y qué no. No, yo no creo eso. Eso es como una fantasía de la gente. No. Eso me ha pasado en 30 años una vez, pero cosas así muy excepcionales, muy excepcionales. Perdón. O sea, ¿es real o no es real la incidencia de los medios en la opinión del periodista? ¿De los dueños de los medios? No, por ejemplo, a mí es lo que digo, me pasó en Canal 12 nunca me pasó nada. Ahí vamos a desayuno sin que nadie nos diga nada de nada, no hay nada. Todo lo que no se hace es por culpa nuestra, digamos. Y todo lo que quedó sin preguntar o sin decir, tenemos que asumir la responsabilidad nosotros, porque no hay condicionamiento ninguno. Todo el periodo que trabajé en El Observador, que ahora está como en suspenso porque está en una crisis tan grande que no paga. Justamente, bueno, ahí tenemos otro medio. El Observador está llorando para que aparezca un comprador y lo compre porque no puede afrontar su funcionamiento, prácticamente. Y yo dejé de colaborar porque, bueno, vivo de esto, no puedo no cobrar por lo que hago. Y aparte porque estoy totalmente en contra, porque como les digo, conseguir información da trabajo. Tampoco, pero todo en cuanto, esa es mi queja hoy con ellos, pero en cuanto a la libertad para decir, contar, denunciar, opinar, nunca tuve el más mínimo condicionamiento. Las únicas 2 veces que me pasó fue en el diario El País, hace muchos años, algún tipo de problema de ese tipo, pero pocas veces en todos los años que estuve. En una vez me dijeron que una nota que yo había escrito no salía. Yo dije, si esa nota no sale, yo me voy, yo dejo acá. No te enojes, no sé qué. Yo dije, bueno, no sé, piénsenlo y me avisen. Y finalmente la nota salió, así que no me fui, y salió en la página editorial un sueltito diciendo que la nota había escapado del control de las autoridades del diario. Ese fue el mecanismo, por eso lo cuento aparte de tan suelto cuerpo, porque cualquiera puede ir a buscar a la página editorial ese recuadro que dice la nota que publicaron, escapó al control del diario. Así que, pero bueno, mi protesta, porque esa es otra cosa que la gente también cree, que uno queda indefenso cuando alguien te viene a decir una cosa así. Y no, vos también tenés tus cartas para jugar. Yo ahí dije, no sale, me voy, ya está. No hay más vuelta, digamos, y salió. Gané esa pulseada, digamos. Con ese cartelito medio ignominioso, pero ignominioso para el diario, no para mí. Así que no, eso en general no pasa. Pero bueno, yo creo que vamos a tratar de dar una respuesta honesta, honesta es todo, pero creo que hay periodistas que tienen su corazón y eso influye. Esa sería una primera aproximación. Me parece que el núcleo de periodistas
que queremos hacer de esto una profesión a como sea, con el gobierno que sea, manteniendo la deontología del oficio con el que venga, es un poco más chico del que pensamos a veces. Después hay una cantidad de gente que tiene el corazón y lo hace jugar. Algunos lo admiten, otros no lo admiten, algunos es público, otros no es público, pero eso influye de alguna manera, ¿no? Obvio que yo no soy el único, hay una cantidad como yo. Hay una cantidad. Pero Está hay claro, otro. entonces que son los propios periodistas los que están incidiendo de esa manera. Fue clarísimo, por ejemplo, cuando el tema de la cuarentena total, había casi una voz unánime, no de todos, pero muy fuerte, los periodistas apoyando esa situación, cuando era un tema discutible. O sea, bueno, pasa por ahí entonces. Eso por otro lado. Después por otra clave que hay que tener en cuenta, es que cuando en equipos que están muy chicos, muy acotados, que han perdido mucha gente, que no hay capacidad de investigación, quedás muy expuesto al mensaje que te baja, porque hoy en día los partidos, las oficinas públicas, pero también los sindicatos, los propios políticos, trabajan con empresas de comunicación, muchas de las cuales se nutren de periodistas que han dejado el periodismo porque no tienen ya trabajo y dan el paso a trabajar en empresas de comunicación donde ganan mucho mejor, hacen una tarea que parece periodismo, pero no es periodismo porque ellos redactan cosas, pero redactan en función de lo que necesita el candidato, de lo que necesita el partido, de lo que necesita también la universidad o la Coca-Cola o tal empresa. Y eso va a las redacciones, lo mandan así como prehecho. Cuando vos tenés un equipo muy chico que no tiene capacidad de leerlo y de analizarlo, de verlo, de agregarle el contexto, muchas veces sale así, como te lo creó una empresa que está trabajando para un partido. Entonces, eso influye también. Es decir, falta gente que pueda trabajar los contenidos y no reproducir lo que te viene quién sabe por quién. Eso también influye. Y después también influye, me parece, que el público está muy radicalizado, porque, por ejemplo, nosotros todos los días en desayuno recibimos una cantidad de mensajes que nos dicen, son unas focas del Frente Amplio, están ahí, no sé qué, y otros que dicen, el Canal 2, el Canal Facho, siempre haciéndole los mandados a los multicolores, y bueno, ¿cuál es la verdad? Yo qué sé, nosotros hacemos el trabajo, nadie nos dice nada, pero hay gente que no, que todo le parece así. Entonces creo que también influye, como que hay varias cosas que se cruzan ahí. No lo quiero acusar a usted de eso porque ya me dijo que no era, pero en la queja permanente recibimos eso. No, yo nunca digo nada de esas cosas. Al contrario, trato de escuchar las distintas campanas que hay del tema para formarme una opinión de la mejor manera que pueda. También hay una, es más, creo que la mayoría no manda ni a los canales ni a las radios, los que mandan son unas minorías. Sí. Lamentablemente, esas minorías se hacen escuchar como para que uno sea equilibrado, ¿no? También pasa mucho, creo que es un factor que habría que tomar en cuenta, otro, que hoy un periodista dice algo y enseguida lo que dijo está en juicio en las redes sociales, enseguida. Sí, sí. Y ahí los grupos extremos, la extrema izquierda, pero también la extrema derecha, que hay sí, sí. Un sector de derecha muy radicalizado, te castiga muy duramente, muy duramente. Sí, sí. Y puede haber colegas, porque yo a veces digo, me estoy comiendo todo esto y estás en tu casa y tu familia te pregunta por el partido, por el poner play o por vamos a salir a comer una pizza y vos estás que 300 personas te están diciendo que sos un mandadero, un hijo de puta y estás con la cabeza en eso y si querés pelear con todo el mundo, entonces a veces decís, está, entonces yo voy para adelante igual y me la banco, pero creo que influye que si vos vas a informar algo y sabés que inmediatamente vas a tener 300 tipos que te van a arruinar lo que te queda del día o de la noche, o van a estar, puede estar influyendo también en que haya gente que no quiera meterse, no porque no sea profesional,
no porque, sino porque dice, ¿para qué me voy a meter? Que me van a masacrar. Después le agrego otro. En un periodismo en crisis, muchos conservan algún tipo de trabajo periodístico, pero es de 4 horas. O después son asesores del senador tal, usted no sabe. O trabajan en prensa del ministerio tal, con el ministro tal. Hay una enorme cantidad así también. Una enorme cantidad. Y entonces a veces decís, bueno, pero tal, ¿por qué tiene ese tipo de opiniones? Y bueno, porque trabaja en la intendencia. Trabaja haciendo boletines. Eso hay cantidad. Bueno, creo que pensando yo, porque yo no me la estaba pensando, esta es bastante más importante que las otras que fui diciendo. Esta es muy importante. Hay mucha gente así. Mucha gente que tiene un trabajo que la gente no sabe, porque si la gente sabe, enseguida pierde toda su credibilidad. Porque si a vos te dicen el tipo, por ejemplo, yo el otro día me enteré que el corresponsal de un canal de televisión en un departamento importante del Uruguay, del interior, trabaja con el intendente del departamento. Es el asesor de prensa del intendente. Pero sale en el noticiero informando lo que pasa en ese departamento como si fuera el periodista objetivo. Creo que para mí acá hay un nudo importantísimo. Última pregunta, porque estamos abusando de ti, Leonardo. Héctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, Leonardo. Estuve escuchando atentamente tu visión sobre la tormenta perfecta para el periodismo, pero me parece, yo te quisiera señalar 2 cosas. Una, que siempre dentro del periodismo vas a tener un lugar, porque existe el periodismo de investigación. En el Reino Unido, y esto lo sabrás mejor que yo, existe un buró de periodistas de investigación. Y entonces, cualquier periodista que puede ser freelance o puede representar a cualquier periódico, y tú nombraste a varios, por ejemplo, norteamericanos, pero podrían ser de cualquier país, este buró lo que hace es que primero lee el artículo, luego le pide la documentación respaldatoria. Hoy con toda la tecnología que hay vídeos, hay fotos, bueno, hay muchas cosas. Y luego lo contrasta contra alguien que opine de otra manera. Y si considera que la situación es aceptable, lo publica. Si se tratara de un país totalitario, donde no lo puede contrastar contra otra campana, entonces hace esa aclaración y lo publica. Y es interesante la cantidad de publicaciones, se llama Buró de Periodismo de Investigación. Si no entraste nunca a la página, te sugiero humildemente que entres porque siempre se aprende algo. Y yo lo que aprendí cuando leo New York Times o el Washington Post o incluso The Guardian, que es un periódico inglés, lo que me vine a enterar tarde de que primero lo publica el buró en Londres. La única duda que tengo es si estos periódicos que nombré hacen el copyright o si le tienen que pagar. Pero me pareció muy interesante porque como periodista siempre te va a quedar ese nicho que es el periodismo de investigación, que no es lo que lee la gilada, generalmente es el que ya de alguna manera le interesan meter el cuchillo a fondo. Pero para meter el cuchillo a fondo hay que escuchar las 2 campanas, ¿no? Así que eso era lo que te quería comentar y agradecértelo. Muchas gracias y le agradezco el optimismo. Perdona, una cosa cortita nomás. En cuanto a la descripción que hiciste de la tormenta, estas corporaciones transnacionales que son las que ganan más dinero y tú las nombraste, Google, por ejemplo,
y pagan menos impuestos. Quédate tranquilo que no solo se lleva al periodismo, se lleva a los Estados-nación. Cuando Sí, se lleva Francia le quiso imponer la tasa Google del 5% a Macron, se la clavaron en la yugular. Sí, sí, se llevan todo. Entonces, cuando el G7 habla de poner un impuesto mínimo a estas transnacionales porque son las que más ganan y el mundo en muchos lados la está pasando mal, en realidad el G7 nos está mintiendo. El G7 tendría que llamar a Google, a Facebook, a Amazon, a todos esos representantes de las tecnológicas y preguntarles, señores, ¿ustedes hasta cuánto estarían dispuestos a pagar de impuestos? Porque el poder de las tecnológicas se va comiendo a los Estados-nación. Y no se trata de si son países ricos o son países pobres, se los come. En definitiva, creo yo, espero no verlo, que en vez de votar partidos, algún día vamos a votar tecnológicas. Probablemente para la gilada, las tecnológicas estén dibujadas de partidos. Muchas gracias. Estuviste duro para terminar, Héctor, muy duro para terminar. Bueno, es como me gusta terminar. Bueno, les agradecemos profundamente a todos por haber participado, especialmente a Leonardo. Espero que se haya sentido cómodo. Para nosotros fue realmente un placer haber escuchado sus palabras esta tarde. Y bueno, quizás en el futuro tengamos oportunidad de volverlo a escuchar. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, me sentí realmente muy cómodo, muy buenas preguntas. Gracias. Gracias. Y para todos nos encontramos el próximo viernes. Gracias. Gracias, Leo. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adeus, adeus. Chao.